Buenos días, a todos. Pues bueno, les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario de Economía y Complejidad, que va a sesionar pues desde hoy 29 de agosto hasta noviembre. Y el tema que hemos decidido para estudiar, analizar este semestre es el de las redes sociales y los procesos electorales en México. Un asunto que desde nuestro punto de vista va a tener una trascendencia importante en los próximos meses, de aquí hasta la elección presidencial del 2024, habida cuenta de que las redes sociales, no solo en México, sino en todas partes del mundo, pues están jugando un papel esencial en moldear la opinión pública, en mover las heurísticas de disponibilidad de los ciudadanos, de los auténticos ciudadanos que son los que finalmente votan. ¿Ok? Y entonces, pues hemos invitado a un grupo de colegas para analizar este fenómeno. Como todos ustedes saben, habitual. Tu micrófono, Ricardo. No sé por qué se me cerró, una disculpa, no me di cuenta. Bueno, todos ustedes saben que nosotros en las semanas alternas al seminario siempre hacemos un taller. Y el taller siempre está relacionado, o intentamos hacerlo, que esté relacionado con los temas que se van a tratar en el seminario, ¿no? Y en este caso, tratándose de redes sociales, una colega de la Facultad de Psicología que trabajó cuando era alumna de doctorado acá en nuestro seminario, y ella terminó su doctorado, va a hacer un taller sobre redes. ¿Está? Yo se lo recomiendo mucho. Ella es una especialista en el tema y su tesis fue un trabajo muy interesante que tuve el privilegio de ayudar a concebir, ¿no? Yo estaba en su comité tutoral. Bueno, eso es todo. Vamos a tener así las conferencias. Al final de este semestre, pues vamos a presentar al fin el tomo 4 de la serie Actas de Economía y Complejidad, el tomo 4. Ya el tomo 4 está. Pero lo al final del semestre vamos a dedicar una sesión a presentarlo. Vamos a traer a los autores y vamos a discutir un poco sobre los alcances de esto. Tenemos previsto, y ojalá se pueda lograr durante este semestre, dedicar el tomo quinto a precisamente el tema de la relación entre redes sociales y procesos electorales. Esperamos invitar a los participantes que hagan las mejores conferencias acá y algún otro colega que sabemos es de su interés participar. Bueno, voy a comenzar entonces con mi presentación. Ahí está. Bueno, el título que yo le he dado estaba en el cartel, seguramente ya todos lo pudieron ver, es las redes sociales y los procesos electorales en México. Es decir, está referido básicamente a México y yo tengo que hacer aquí la aclaración de que esto está muy conectado con mi experiencia personal en el asunto, que ya, como ahora verán, ya llevo algunos años pues trabajando en este tema. La primera incursión que yo hice en este tema fue antes de que se crearan incluso las redes sociales. Este es un artículo que publiqué con un colega, el maestro Paul Valdés Miranda, en el año 2004. Fíjense que en el 2004 todavía no existía ni Twitter ni Facebook, ¿no? Y esta revista es una publicación mexicana que, si no recuerdo mal,
era una publicación semanal que hacía el periódico El Universal. Entonces ahí publicamos este trabajo, la mercadotecnia política en Internet. Era una asignatura pendiente, creía yo, en esa época, junto con mi coautor en México, ¿no? Más que nada porque ya Internet se había de alguna manera penetrado de manera sensible dentro de nuestras sociedades ya en el año 2004. Y en realidad los partidos políticos, incluso nosotros hacíamos un análisis de de los partidos políticos que acababan de participar en la elección en España. Ese trabajo, bueno, si alguien lo quiere, tengo el PDF completo, se lo puedo mostrar. Este colega Paul Valdés Miranda tenía una empresa de encuestadora, una casa encuestadora que por cierto se llamaba Encuestor, y pues hicimos un trabajo sobre eso. Esa fue la primera vez, fue mi primer choque con este tipo de fenómeno. Después, en el año 2006, como todos sabemos, una muy discutida elección presidencial. Y entonces, pues un grupo de colegas de la UNAM decidimos empezar a trabajar en esto. Y yo publiqué ese trabajo que está ahí, ese análisis de los resultados electorales a partir de la ley de Benford. Ahí está el link donde se puede ver el PDF completo del trabajo. La ley de Benford es una muy curiosa regularidad que tienen los números, ¿no? Si uno toma un conjunto de números grandes, elegidos de manera independiente entre sí, e incluso con alguna correlación, pues es un detalle muy interesante que el dígito que aparece con mayor frecuencia al principio, cuando digo al principio me estoy refiriendo al dígito más significativo, ¿no? El dígito más significativo es el 1, el segundo dígito más significativo es el 2 y así sucesivamente. Es decir, es notable que el 8 y el 9 aparezca menos como dígitos más significativos en grandes conjuntos numéricos, ¿no? Eso es un resultado conocido desde el principio del siglo pasado y se conoce como la ley de Benford porque fue la primera persona que encontró esa relación que yo muestro. Y con los datos del PREP de aquella época, fue con los que yo hice este análisis, ¿no? Tomé los resultados de todas las casillas electorales y lo que era obvio era que pues no seguía la ley de Benford. Ahí les estoy poniendo un gráfico que aparece aquí en la esquina inferior derecha de esto, ¿no? Ahí está la distribución que tenían los dígitos para Calderón, ANLO y cuál era la teórica. La teórica es la que está de rojo. A este trabajo se le hicieron algunas objeciones, porque seguramente algunos colegas recordarán que las casillas electorales aquí no podían tener más de 750 personas, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto hacía que los dígitos 7, 8 y 9 no pudieran estar igualmente representados dentro del ensamble, habida cuenta de que no podían haber pues digamos, 810 votos a favor de algún candidato en una casilla, porque lo más que podían haber eran 750. Lo que nadie en una primera mirada llamó la atención es que la peor desavenencia que aparecía ahí en la ley de Benford eran los dígitos pequeños, es decir, aquellas casillas que tenían pocos votos, pues eran donde estaba el problema. Esto era una cosa que no debería de haber ocurrido. ¿Ya vi? 6 años después, ya en la elección del año 2012, pues ya existían redes sociales, ya jugaban un papel importante en la vida digital de la nación. Y entonces nosotros organizamos un sitio web que se llamaba Monitoreo Electoral en México. Y lo que se ponía minuto a minuto era un índice de sentimientos. Ahora voy a aclarar qué significa esto. Es un índice de sentimiento para todos los candidatos electorales. Eso que ustedes están viendo ahí es una toma de pantalla de aquella época. Eso era lo que se veía en el monitoreo electoral.
casi al inicio al inicio de la campaña electoral, más o menos por finales de marzo del año 2012, el periódico La Jornada, en su versión digital, pues tenía puesto un banner donde se ponían los resultados que se estaban obteniendo. Este término de análisis de sentimiento no es muy feliz, pero es la manera en que universalmente se conoce a la clasificación de mensajes en positivos, negativos o neutros, en dependencia de lo que el mensaje está reflejando con respecto al sujeto, ¿no? Digamos, a que está dirigido el mensaje. ¿Está bien? Entonces, hicimos un algoritmo, al rato les voy a explicar cuál era aquel algoritmo. Y entonces, pues empezamos a poner los resultados. Ahí había una sección, que si quieren, pueden ver aquí donde está mi cursor ahora, que decía, si México fuera Twitter, y era un resumen semanal de lo que había ocurrido, es decir, quién era el candidato que tenía más votos positivos, más mensajes positivos y más mensajes negativos. Aquí quiero decir que por primera vez nosotros usamos un algoritmo para la detección de bots y de cuentas fantasmas, que le decían troll. Entonces, pues bueno, este es una toma de pantalla del periódico La Jornada de aquella época, donde se dio la noticia de que el monitoreo electoral en México iba a ponerse a partir de ese momento en el sitio digital de La Jornada. Esto tuvo alguna otra repercusión. Por ejemplo, un analista, Edgar Vargas, en su blog pues, llamó la atención sobre esto. Eso que aparece ahí a la izquierda está tomado del blog que se llama Hipertextuando de Edgar Vargas, de aquella época. Y eso que están ahí son las líneas de las series de tiempo de los sentimientos de cada uno de los candidatos de aquella época. Yo al principio decidí no poner a Cuadri porque la verdad que tenía muy poco impacto en lo que estaba ocurriendo. Bueno, al final lo agregué. Y lo que está a la derecha es un trabajo que publicó también en La Jornada el colega Jorge Flores acerca de la construcción de realidades, porque el tema de los bots ya se estaba haciendo un problema importante. Y el clasificador funcionaba así de esta manera, ¿no? Cuando los tweets, y en aquella época solamente utilizamos los mensajes de Twitter. No es como ahora que hay que pagar por tener el stream de datos. En aquella época uno podía tener prácticamente el 100% del streaming de datos y no había que pagar nada, ¿no? Ese asunto, a medida que los datos se volvieron vitales para otras investigaciones, pues Twitter empezó a cobrar por ellos. Y más o menos a principios del año 2018 el stream completo de datos estaba del orden de los $3,000 mensuales, algo así. Pero bueno, ahí la entrada al algoritmo eran de los tweets tal y como venían, y lo primero que se hacía era reconstruirlo, ¿no? Usando para cada una de las cadenas de datos que representaban palabras o hashtag o lo que fuera, la versión máximo verosímil de ella hasta que lo dejábamos en lenguaje español lo mejor posible. Ahí pasaba un clasificador binario bayesiano. Si ese clasificador lograba clasificar bien el tweet, ya se subía la información a la página. Y en caso de que tuviera dudas, es decir, que diera una probabilidad muy baja en la clasificación, pues entonces se pasaba a un segundo clasificador. Y si ya este no lo lograba pasar, pues entonces el tweet se desechaba. ¿Está claro? Entonces teníamos, en aquella época, como digo, había mucha información que estaba libre y era fácil hacer un grupo de análisis. Nosotros construimos las redes de seguidores de todos los candidatos presidenciales de aquella época. De todos. Sí, hicimos un trabajo con algunos de los resultados más interesantes, se los voy a mostrar ahora. Por ejemplo, eso que está ahí es la distribución de los grados. Lo que está en el eje horizontal es el número de conexiones
Y lo que está en el eje vertical es la probabilidad de que haya un miembro de la red de los candidatos que tenga esa cantidad de conexiones. Ahí solamente tengo puesta la de ANLO y la de Peña Nieto, y ahí no estaban quitados los bots. Eso está hecho con todos los miembros de las redes. Como verán, después las redes estaban bastante llenas de bots, ¿no? Y bueno, aquí estos son algunos ejemplos de cuentas troll de la época. Le quiero llamar la atención, lo marqué aquí, porque en aquella época de la ingenuidad de las redes sociales, el algoritmo que tenía Twitter para evitar que se repitieran los mensajes y se hicieran trending topics artificiales, era poner al final era que el usuario o el bot, este era un bot muy famoso, esta Wendy López 12, era un bot muy famoso, poner al final del mensaje una cadena de caracteres distintas. Por ejemplo, fíjense que el texto del mensaje es el mismo. EPN, con el nombramiento de tu coordinador de campaña, Jorge Mit, solo aspiras a perder, Morelos, y entonces después aquí hay una cadena de caracteres que cambia en cada uno de los mensajes, todo lo demás era igual. Esa era la manera en la cual lograban evitar que el algoritmo de Twitter detectara que se estaba repitiendo el mensaje y se hiciera un trending topics falso, ¿no? Después, bueno, aquí otro, ¿no? Pero esta era también la misma historia. Aquí ponía, ves, esta cadena de caracteres que aparece al final, que va cambiando de una en otra, y esa es la forma de lograr que esos hashtags llegaran a convertirse en trending topics. Este es otro, la misma situación. Y este era un bot muy famoso que él reconocía que era un bot. Él lo decía, soy un bot, no hay engaño aquí. Y entonces utilizaba el mismo procedimiento, ponía una cadena de caracteres al final, haciendo siempre ciertos cambios para evitar que se repitieran el asunto. Entonces, pues organizamos, lo primero que hicimos fue desarrollamos un algoritmo para reconocer a los usuarios reales y los aspectos que en aquel momento utilizamos, estamos hablando del año 2012, era, por ejemplo, la rareza del nombre de usuarios, el número de personas a las que seguía el usuario, el número de personas que lo seguían y el número de mensajes que escribían. Habitualmente las cuentas bots de aquella época pues tenían pocas conexiones, eso se lo voy a mostrar después, y sin embargo escribían muchos mensajes, porque esa era la idea, inundar la red con mensajes favorables a cierta persona. Y entonces así construimos un algoritmo que lo que hacía era decidir si la persona era real o era un troll. Y ahí el problema más importante era pues lo que nosotros llamamos el envejecimiento de los nombres de usuarios, ¿no? Es decir, porque si una persona hace una cuenta en Twitter y pone Juan Pérez, pues ya más nadie podía poner Juan Pérez. Entonces, los demás tienen que empezar a hacer variaciones sobre el tema. Es decir, lo que sea. Aquí he puesto varios ejemplos. Y entonces, aquí se dio un detalle muy interesante. Si hay algún físico dentro del auditorio, seguramente reconocerá esto que yo digo. Este fenómeno de los envejecimientos de los nombres de usuarios tenían características similares a un proceso que se produce de difusión que se llama difusión por agregación limitada y que se produce en la formación de moléculas y de ciertos conjuntos de sólidos, por ejemplo, en las baterías de los autos. Esto es algo que ocurre muy comúnmente. Los corales se forman así, etcétera, etcétera. Era muy interesante. Ahí pongo un link para el que esté interesado en el asunto, ¿no? Y entonces, pues en realidad, tarde o temprano lo que pasaba era que los nombres que iban quedando disponibles eran cada vez más aleatorios y buscamos una medida, en este caso utilizamos la medida de complejidad de Kolmogorov-Chaitin. Ahí hay dos citas, pero yo tengo que señalar que un colega nuestro, Héctor Senil, que ahora trabaja en la Universidad de Cambridge, nos facilitó un algoritmo
de medición de esta medida de complejidad para cadenas pequeñas, lo cual fue muy efectivo. Además de que aquí se usó, por decirlo de alguna forma, los algoritmos de compactación como un sustituto cercano del valor de esta medida de complejidad. Entonces, esto es un resultado bien interesante. Lo que se ve aquí es esta medida de complejidad para los nombres de los usuarios de Twitter. El cero del origen de coordenadas es octubre del año 2006 y se fueron agrupando los nombres de los usuarios en intervalos de 2 horas a lo largo de 6 años. Y fíjense que la complejidad de la cadena, bueno, la complejidad medida con el algoritmo de Lempel-Zip, para el algoritmo de Lempel-Zip, iba creciendo a lo largo del tiempo porque las cadenas ya no podían tener relaciones entre las letras conocidas por nosotros, ¿no? Y tenían que irse haciendo cada vez más complicadas. Eso fue algo que utilizamos. Y entonces después elegimos una población de 45.000 usuarios de Peña Nieto, Vázquez Mota, López Obrador y de Carmen Aristegui. Nosotros tomamos a Carmen Aristegui como la hipótesis nula, porque nos parecía, era nuestro juicio, seguimos pensando lo mismo, que esta periodista no tenía ningún incentivo para inflar sus redes sociales artificialmente, porque era seguida y se podía comprobar cuando uno miraba los seguidores de su red. Entonces lo que hicimos fue buscar la distancia, elegimos una medida de distancia entre el comportamiento de los seguidores de Carmen Aristegui y de los demás candidatos a través de utilizar lo que se conoce con el nombre de una máquina de estados finitos. Construimos la matriz de la base de la máquina de estados finitos que tenía que tener, tenía que tener 37 estados. Acá tenía que tener 37 estados porque eran las 26 letras, los 10 dígitos y guión bajo. Y entonces, pues obtuvimos este resultado, ¿no? Ahí lo que se ve es la distancia, pero la distancia promedio entre las cuentas de los seguidores. Y fíjense que en abril del 2009, pues los seguidores de esas 3 candidatos, de Peña Nieto, Vázquez Mota y ANLO, estaban muy parecidos. Pero a medida que empezó a pasar el tiempo, pues el valor promedio de la distancia entre los seguidores de Peña Nieto se disparó y ya después de agosto del 2011 tuvo un incremento brutal. La red de seguidores en Twitter de Peña Nieto estaba plagada de una manera notable por bots. Esta era una medida de eso. Entonces ya después que uno quitaba los bots, pues entonces las dos distribuciones de los rangos eran completamente distintas, como al principio, como puede verse ahí, ¿no? Bueno, entonces otra cosa interesante que salió de aquella investigación fue pues que la matriz de adyacencia de las redes de seguidores, estoy hablando de estas matrices, tenían un orden de 800.000, ¿no? Con esto quiero decir que eran matrices del orden de 800.000 filas por 800.000 columnas. Era algo bastante difícil de manejar. Ahí tuvimos que trasladar todos los algoritmos a una máquina más grande para que no se atorara con los cálculos. Y entonces, ahora les voy a mostrar la matriz de adyacencia. Pero antes, solo para que la interpretación quede más clara de lo que vamos a ver después, aquí he puesto un ejemplo, y esto es a manera de ejemplo, de una red de personas, ¿no? Tiene 70 y pico de personas están conectadas, creo que son 79 o algo así, que están conectadas acá. Pero fíjense que hay una persona que es la 39 que está muy conectada, ¿no? Esto es así. Lo que está aquí, en la parte inferior derecha, es una representación de la matriz de adyacencia. Los puntitos son los valores de la matriz igual a 1 y donde no hay puntito azul es porque vale 0.
porque fíjense que esa es la manera en que se define una matriz de adyacencia. Una matriz de adyacencia tiene un valor 1 si el nodo J se conecta con el nodo I, y 0 en otro caso. Y aquí es importante señalar que las matrices de adyacencia no tienen por qué ser simétricas, porque yo puedo estar siguiendo a una persona y esa persona no necesariamente me sigue a mí. ¿De acuerdo? Esto no tiene por qué ser exactamente simétricas. Yo recuerdo que era casi como una consigna en las redes sociales, que cuando se estaba hablando de temas políticos, es decir, las cuentas que tenían algo que ver con cosas de política, casi tácitamente le hacían follow back a todo el mundo, ¿no? Es decir, si veían que alguien lo estaba siguiendo, le hacían el seguimiento en la dirección contraria, y las matrices, si bien no eran completamente simétricas, pues estaban cercanas al seguimiento. Ahora le voy a mostrar la matriz de Anlo. ¿Cómo están ordenados aquí los seguidores? Los seguidores en esta matriz están ordenados según la fecha de creación de la cuenta de Twitter. Dicho en otras palabras, aquí arriba, cerca en la esquina superior izquierda de esta matriz, están las cuentas de Twitter que se crearon muy tempranamente, digamos a finales del año 2006, y se fueron poniendo hacia abajo en la medida en que eran cada vez más nuevas, más nuevas, más nuevas y más nuevas. ¿Está bien? Esa era la matriz de adyacencia para este candidato. Pero ahora fíjese la de Peña Nieto, con la misma distribución, llegó un momento, ahora le voy a regresar para que vean, que aquí hubo un incremento notable de cuentas troll, porque el hecho de que esto esté en blanco quiere decir que esas cuentas tenían pocas conexiones, y ya después acercándonos un poco más al final, pues volvió a haber otra vez otro nuevo empujón de las cuentas. Me voy a regresar un momento para que vean cómo se refleja eso en estos gráficos. Pues si ven, aquí hubo una subida. Este es el primer hueco que se ve en la matriz de adyacencia del candidato Peña Nieto, y el segundo hueco que se ve es debido a este pico que está aquí arriba. ¿Está bien? Ahí se estudió también, como eran matrices grandes, se podía utilizar algunos resultados de la teoría de matrices aleatorias y calcular la densidad espectral de la matriz. Ahí está calculada para los dos, cada uno de ellos. Nótese que sí hay una diferencia con respecto a esto. En la medida en que los valores propios cercanos a cero son más representados, es porque la matriz tiene alrededor de la diagonal principal más ceros. Otro detalle interesante era la coordinación entre los participantes. Una medida de que había más cuentas fantasmas era exactamente los seguidores que tenían, los candidatos que tenían más cuentas fantasmas, troll, eran los que estaban obviamente más descoordinados, porque en aquella época los algoritmos de construcción de bots no son tan sofisticados como los que hay ahora. Ahora los bots son mucho más sofisticados, dado que ya pueden intercambiar con otros miembros de la red de manera automática en lenguaje natural, porque mucho antes de que se hicieran los chatbots, la primera aplicación de los chatbots fue para crear cuentas troll. Una de las primeras fue para crear cuentas troll que fueran creíbles, que pasaran una suerte de test de Turing, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues la medida que utilizamos aquí fue el coeficiente de Hertz, que representa la pendiente de cada una de estas rectas. Y si se ponían todos los participantes, pues ellos se aglomeraban, se ponían alrededor de la recta que está en rojo ahí. Esa recta que está en rojo es la recta de ajuste mínimo cuadrático óptimo, ¿no? Obviamente. Y la pendiente de esa recta es el exponente de Hertz, que es una medida de coordinación. Y fíjense ustedes que si uno ponía todos los participantes, la pendiente era 0.62, la de los trolls solo era 0.57, eran los más desconectados, y si uno usaba las cuentas que no eran troll, pues la coordinación llegaba casi hasta 0.75. ¿De acuerdo?
Eso es lo que justificaba la conclusión esta de que mientras más cuentas troll había, menos coordinada estaba la masa de, de seguidores. ¿Ya? Entonces, por aquella época salió este trabajo, un trabajo notable, extraordinario, que a la altura hoy tiene una cantidad enorme de citas todavía. Apareció en la revista Scientific Report, que es la versión abierta de Nature, y el artículo, ahí ven el título, ¿no? Competencia entre memes en un mundo con atención limitada. ¿De acuerdo? Esa es la primera vez que en la literatura se hacía un trabajo donde llamaba la atención en la importancia de la atención limitada en el fenómeno este de los memes. Los memes, según este trabajo, eran una suerte de ecología y para poder sobrevivir, es algo así darwinista, pues tenían que ser atractivos, dado que los seres humanos teníamos una atención finita que brindar y por lo tanto, pues esa era la medida que distinguía eh, la, la, lo trending que lograban convertirse en los memes. ¿Ya bien? Entonces nosotros utilizamos para ese trabajo estos eran los hashtags más repetidos en aquella época. Ya había ocurrido el fenómeno de Yo Soy 132. Entonces en ese artículo, en el de Wen y colaboradores, se proponía usar la entropía de Boltzmann para medir la dispersión con esa medida que está ahí, ¿no? Es decir, los P sub I en T es la frecuencia de que se repita el hashtag I en el intervalo de tiempo T más delta T. Entonces lo que se hacía era una serie de tiempos con la entropía de Boltzmann. Obviamente, si todo el mundo está hablando de un solo hashtag, entonces pues ese tiene que ser cero, ¿no? Mientras que si están hablando de todos los hashtags a la vez de manera más o menos equilibrada, pues tiene que ser igual al logaritmo en base 2 de la cantidad de ellos, ¿no? Entonces, pues ahí está la función de información mutua de la serie de tiempo de las entropías. Y fíjense que lo que movía realmente el tráfico cuando eran todos los participantes, porque los trolls ponían buena parte de eso. La curva que está abajo en negro es la curva de la función de información mutua en el caso de los usuarios reales, ¿no? Y fíjense que tenía una dinámica bastante distinta de la de los otros, porque mientras en los otros había persistencia en el largo plazo, pues ya a distancia de 50, y esto era 50 minutos, ¿está claro? A distancia de 50, 60 minutos, una hora, ya la conversación de los usuarios reales perdía coherencia en la mayoría de los casos, porque ahí se está tomando obviamente un promedio. ¿Ya? Y este es un detalle muy curioso que yo nunca le encontré explicación, y es que a los 11 minutos de distancia, los hashtags más trending en aquella época tenían una periodicidad, ahí a los 11 minutos. Ahí eso está puesto en escala logarítmica para enfatizar ese trabajo. Había algo ahí bien interesante que nunca encontré explicación para ello. Y por último, de las elecciones de aquella época, pues el problema era cuál era la capacidad de movilización, porque si las redes no eran nada más que para presumir que tengo muchos usuarios, sino para movilizarlos en favor del candidato, pues la pregunta era como cuáles eran las series que tenían más capacidad de movilización. Es decir, dada la topología de las redes, cuál era la que era capaz de generar cascadas más grandes. Y entonces nosotros lo que hicimos acá fue el experimento de usar las redes reales, dado que teníamos las matrices de adyacencia, teníamos las redes reales, y usando las redes reales simulamos sobre esas redes reales cascadas. ¿Qué quiere decir cascada? Nosotros poníamos en la boca de algún miembro de la red un mensaje,
y él se los transmitía a todas las personas que estaban por delante de él en la matriz de adyacencia, y estos se los transmitían a sus seguidores y así sucesivamente. Y entonces, pues, de esta forma, hicimos cascadas, ver cuál era la capacidad de generar cascadas para las matrices de adyacencia de los usuarios, perdón, de los usuarios, no, de los candidatos que estaban al frente de la pugna, que era López Obrador y Peña Nieto. Y fíjense ustedes que Peña Nieto no podía, las cascadas de Peña Nieto son más bajitas, es decir, se demoraban mucho en levantar exponencialmente porque tenían muchos huecos en la matriz de adyacencia. Y entonces, por lo tanto, muchas de las cuentas no transmitían hacia adelante los otros. Y sin embargo, en aquella época, las redes de López Obrador tenían menos bots y eran capaces de generar mejores cascadas. Esto es un detalle importante, es decir, la razón real, la importancia real de las redes no es el tamaño y la cantidad de seguidores, sino la capacidad de movilización que se expresa a través de la topología de estas redes. Bueno, y llegaron las elecciones del año 2018, y entonces pues nosotros preparamos para eso, ya teníamos 6 años después, un algoritmo de detección de cuentas fantasmas, de cuentas bots, muy sofisticado, funcionaba muy bien. Esa es el esquema del algoritmo. Ya no estábamos tomando solamente datos de Twitter, sino también de Instagram y de Facebook, y pues, los datos se ingresaban. Si no estaba en la lista negra es la colección de bots, pues se pasaba a hacer un análisis de ello, a buscar si había anomalías. En caso de que se detectara que era un bot, se ponía en la lista negra y ya no se usaban más sus mensajes en el cálculo del análisis de sentimientos. Ya eso no se volvía a usar más adelante. Ahí pasó una cosa muy interesante. Ya era mucho más fácil detectar cuáles eran las IPs y situarlas geográficamente. Y en realidad lo notable era que de las cuentas robots, de todas las cuentas bots que había que estaban participando en los temas políticos de la campaña del 2018, había un grupo muy grande que estaba dentro de México y había un grupo muy grande que tenían direcciones IP fuera de México. Y por alguna razón que es difícil, que fue difícil detectar, y más que difícil, imposible, que no lo sé, había una ciudad cerca de Turín, en Italia, la ciudad de Rivoli, y de ahí salían todas las direcciones IP, la mayoría de las direcciones IP. Entonces, en este gráfico, si ustedes miran aquí en la esquina inferior derecha, pues hay puntitos que tienen diferentes colores. Estos son miles de cuentas. Cuando aquí dice 403.2, es que habían 403.200 cuentas bots, o estaban en el intervalo entre las 403.000 y las 805 cuentas bots. Y dentro de México, pues la situación era así. ¿También? La situación era de esta manera. Aquí no era, atención, en el gráfico de México no eran cientos de miles, sino de millones, ¿no? Eran una cantidad brutal de cuentas bots. Después que se sacaban esas cuentas bots de la conversación, pues el algoritmo de clasificación de los sentimientos tenía esta estructura. Ahí estábamos usando 5 maneras distintas de vectorizar los mensajes, que después se les hacía una reducción a las matrices que salían de esas vectorizaciones, tomando un algoritmo de análisis de componentes principales robusto. Hago énfasis en la palabra robusto porque aquí no había manera de verificar la normalidad de los datos. Y entonces pues hay que utilizar el PCA robusto y se reducía hasta dimensión 300. Eso pues habla muy bien de la redundancia de los mensajes, y después se pasaban cada uno de estos por un clasificador de random forest con el cual se hacía un ponderado,
y de ahí salía el sentimiento final del mensaje. Este algoritmo se usó durante las elecciones a gobernador del año 2000, creo que ahí hay un error porque es 2015, cuando hubo elecciones a gobernador. Del 6 al 12, sí, fue 2015, ahí hay un error. En aquella época se disputaron 12 gobernaturas y con este algoritmo se predijo correctamente quién iba a ser el ganador en 10 de ellas. Sin embargo, como les voy a mostrar ahora, cuando empezamos a usar este mismo algoritmo con ese mismo índice que está ahí descrito para la elección del año 2018, pues no predecía bien. ¿Qué quiere decir que no predecía bien? Que lo que estaba mostrando el algoritmo acerca del sentimiento de los mensajes, tanto de Twitter como de Instagram como de Facebook, era algo distinto a lo que se percibía en las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión estaban dando de manera ganadora y después cada vez más amplia a medida que pasaba el tiempo. Decían que el favorito era López Obrador, pero sin embargo eso era algo que nosotros no veíamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar el índice de percepción, ¿no? Entonces lo que hicimos fue construir este índice, que este índice es básicamente pues, como estoy buscando la palabra exacta, la intención de voto, esta es básicamente la intención de voto de las personas, porque lo que se está poniendo aquí en el numerador es el número de mensajes positivos contados a favor de un candidato y este es el total de mensajes para todos los demás candidatos, para el universo de candidatos, ¿no? Y aquí tampoco, este índice tampoco funcionó. Entonces la verdad que estábamos en una situación donde teníamos una seria discordancia entre lo que nosotros veíamos y lo que ahí estaba pasando, ¿no? Este es, por ejemplo, un día promedio de las series de tiempo para los 5 candidatos que habían ahí, que eran Mitt, ANLO, Anaya, Zavala y el Bronco, ¿no? Ahí estaban todos. Lo que está arriba era la cantidad de posts en redes sociales desde las 12 de la noche hasta las 8 de la noche de un día. En este caso, tomé el ejemplo del día junio 19, ¿no? De 2018. Y lo que está abajo es el comportamiento del índice de opinión. Y este era un día promedio, más o menos alrededor de las 7 de la mañana, López Obrador empezaba a quedar por debajo de Mitt. Todos los días pasaba eso en este índice de opinión. Era una cosa. Entonces decía, bueno, pero si uno mira esto, lo que esto está diciendo no está realmente conectado con lo que uno percibía en la realidad, digo, en la realidad física me refiero a eso, y es que se notaba que las casas encuestadoras decían que estaba pasando otra cosa, ¿no? Y entonces, más o menos a mediados de junio del 2018, Barabasi estuvo aquí en la Ciudad de México y dio una conferencia. La conferencia tenía por título Bots y su influencia durante la elección presidencial en México. Una perspectiva desde la ciencia de las redes. Y ahí está el link, ¿está claro? Y entonces el resultado más importante que arrojó esto es que quien más bots tenía en aquella época era López Obrador, ¿no? Y el candidato que menos bots tenía era Anaya. ¿Está bien? Fíjense que esto solamente está hablando de la parte de la población que participaba activamente en redes sociales, en temas políticos que mencionaban a los candidatos de alguna manera. Pero bueno, esto por lo menos sirvió para explicar el desacuerdo que había entre lo que nosotros obteníamos y los pollsters, ¿no? Las casas encuestadoras. ¿Ya bien? Y este es un resumen ejecutivo del trabajo de Barabás, de la conferencia que él dio. Este resumen yo lo tomé así tal y como está del sitio de Carmen Aristegui en aquella época, ¿no? ¿Está bien? Ahí se analizaron, dice, 1 millón de cuentas seleccionadas aleatoriamente de seguidores de los candidatos y se concluyeron que el 53% del contenido, más de la mitad, venía de cuentas bots
Y las cuentas de los candidatos tenían seguidores de cuentas humanas desde el inicio de su creación, lo cual ya nosotros lo sabíamos. Con el anuncio de las candidaturas, esas cuentas atrajeron seguidores humanos, con excepción de la de ANGO, que atrajo originalmente cuentas humanas, pero luego mayoritariamente bots. ¿Está bien? Y entonces, pues ahí están. Esas son básicamente ese era el estado de las cosas en las redes sociales en las elecciones del año 2018. Entonces, la pregunta del millón es, pero sin embargo, todos sabemos que López Obrador arrasó en la elección del 2018. Entonces, aquí hay un tema importante y es que independientemente de que haya tenido bots y después que uno quitara los bots, las personas humanas ya no hablaban también de él, no era todo el universo de votantes, por supuesto. Ahora les voy a mostrar unos gráficos que son muy ilustrativos de la composición del voto en aquella época. Ahora vamos a ver unos números. El 13 significa tener licenciatura, el 14 significa tener maestría, el 15 significa tener doctorado, el 0 quiere decir ser analfabeto, del 1 al 6 es primaria, del 7 al 9 es secundaria, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y vamos a ver los gráficos que les voy a mostrar se hicieron con datos del INEGI tomados a nivel de circunscripción electoral. ¿Está claro? Es decir, una granulación muy fina de una granulación muy fina de la ciudadanía, ¿no? Y este es un primer gráfico. Lo que se ve en el eje horizontal es el grado promedio de escolaridad. Cada uno de esos puntitos es una circunscripción electoral. Es decir, es un colegio electoral, para decirlo de alguna manera. Y lo que está en el eje vertical es el porcentaje de votos recibidos y los morenitas son de ANLO y los azules son de Anaya. Entonces, fíjense que en las casillas donde ANLO recibió casi el 90, el 80 y el 70%, el 60%, el 50% de los votos son casillas donde las personas tienen entre quinto y 12 grados. Y Anaya en esa parte está muy baja y sin embargo tiene un repunte muy ligero cuando se trata de licenciatura, maestría y doctorado. Este es el análisis entre ellos dos. La misma situación entre ANLO y MID es esta, tal vez un poco más extendida. Fíjense que la parte baja de MID alcanza en lugares a tener hasta el 50%, donde el nivel de escolaridad promedio es entre 5 y 6, ¿no? Quinto y sexto grado de primaria. Esos son todos, ahí a la vez, ¿no? Esa es la distribución. Pero aquí no se está usando, aquí usamos otra medida del INEGI, que es viviendas que tuvieran auto. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de viviendas que tienen auto? Y entonces, con respecto al porcentaje de viviendas que tienen internet. ¿Está bien? La línea roja debería de ser que mientras más viviendas hay con autos, más haya con internet, pero fíjense que la mayoría de la nube está por debajo de esa línea. En otras palabras, esto es lo que significa que hay una buena parte de la población que sí puso su voto en la casilla y que no participa activamente de esas discusiones. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos hasta las elecciones del 2018. Esto es porcentaje de la población sin derecho a audiencia con respecto a los votos divididos. Esta es otra medida que sacamos con datos del INEGI. Y bueno, las conclusiones de frente a lo que te vamos a tener para el próximo año. La primera de todas y la más importante es que los trolls no votan. La única función dentro de la narrativa es intentar influir en la heurística de disponibilidad de los votantes. Hacer creer a los votantes que está ocurriendo otra cosa y tratar de mover el voto a partir de afirmaciones. En 2024, esta maquinaria, apoyada por las cuentas troll, generará una narrativa dirigida a apoyar a los candidatos, pero eso va a ser enorme desde todo punto de vista. Hoy por hoy lo está haciendo ya. Se puede ver diariamente. Pero en los últimos 5 años se han desarrollado herramientas informáticas de muy alto nivel para detectar las cuentas troll
en la discusión política. Y yo creo que si cualquiera que decida analizar las próximas elecciones, pues va a tener que usar estos algoritmos que ya están muy refinados, porque los trolls son cada vez más refinados, a partir de los lenguajes de los chats, como el chat GPT, ¿no? Los chatbots, y estos modelos de lenguaje grandes, los LLM, Large Language Model, pues, pues se pueden crear unos bots que sean prácticamente tan similares a los seres humanos. Entonces, pues habrá que buscar utilizar estos algoritmos para poder hacer una distinción. Bueno, yo siempre le dejo mi conferencia a Rosita, pero ahí hay un link donde pueden bajar el PDF si les interesa. Pues bueno, muchas gracias y quedo atento Gracias, Ricardo. a las preguntas que me quieran hacer los colegas. Gracias, Ricardo. Y bueno, pasamos a las preguntas y comentarios. ¿Quién levanta la mano? Mira a ver si hay alguien que no esté dormido, Rosy. A lo mejor lo dormía a todos. No, para nada. Ya hay una pregunta. Sí, Luis Fernando, por favor. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por por su intervención. Es muy placentero escuchar tanto acerca de un tema tan recurrente. Em, en el caso de las redes sociales. Una pregunta. Los bots tienen una función y una anatomía en su lenguaje muy predecible. Su predictibilidad es muy alta y bueno, es muy fácil hallarlos en términos de su repetición. Sin embargo, yo he estado, bueno, tuve esa curiosidad de estudiar un caso particular, lo voy a nombrar como un caso de estudio, no como un caso político. En el caso del hashtag Red AMLO, por ejemplo, es una fortaleza enorme, tiene una anatomía inmensa en respecto a la participación retroalimentativa. Su función, bueno, como lo pude estudiar un poco, su función tiene una relación en torno a follows y retweets enorme. No es ya el interés de ver, el interés de cada tweet de esa red no es el mayor número de vistas, sino el mayor número de compartidos. Es decir, es una gran cantidad de retweets y se retroalimentan entre sí. La mayoría de ahora ya la anatomía de los bots ya es distinta y de la formación artificial a la orgánica ya es también distinta, porque ahora ya no son 500 o 1000 seguidores, sino ya son entre 25,000 y 30,000. Entonces, no sé a su opinión. Ahora, ¿qué hay en esta nueva formación de filas en redes sociales que ahora ya no son tan predecibles, ya no tienen tanta predictibilidad en el caso de pues, mensajes pequeños, como lo vimos en sus ejemplos, de solo 2 líneas acerca de algo que se va repitiendo incesantemente? Ahora ya son personas, en su mayoría, en el caso de la red AMLO, no, normales, pero que sí tienen una conexión con el Departamento de Comunicación del gobierno, pues hasta ahí tienen su propio Twitter de oficial de gobierno. Entonces, eso es muy interesante porque ahora son filas, son militantes enfilados en la era digital y que ahora su poder se encuentra en esos seguidores de 30,000 y seguidos 30,000 también. ¿Cómo ahora podemos identificar ello? ¿Qué beneficio tendría identificar esas filas digitales? Y ahora si los bots ahora se han evolucionado no a algo tan predecible, sino algo más entrópico. Es decir, lo orgánico pues supera lo artificial en ese sentido de comunicación. ¿Cuál sería el siguiente trabajo para este nuevo fenómeno? Muchas gracias. Interesante. Sí, muy interesante tu pregunta. Solo te comento lo siguiente. En las elecciones del año 2012, las del 2018, en la del 2012, el orden de la cantidad de seguidores era 800,000, 900,000. En la del 2012 era probablemente 1.600.000, 1.700.000, 2 millones los que tenían los candidatos. Después que tú filtrabas esto.
Entonces, tú acabas de comentar, tú dijiste que ahí el número eran 25.000. 25.000 es una red muy chiquitita, es una cosa muy pequeña. Yo creo que esa red realmente es una suerte de cámara de eco. Ahí todo el mundo está retuiteándose cosas que ellos es lo que quieren oír, entre ellos probablemente, o para movilizarse puede ser una buena idea. Y entonces, por lo tanto, pues no tiene mucha importancia ahí, diría yo, hacer crecer la red. El origen de hacer crecer de la red, desde los inicios de las redes sociales, es una conclusión errónea basada en la siguiente afirmación. Si yo tengo muchos seguidores, yo soy importante, yo soy reconocido. ¿Comprendes? Y eso sigue pasando hoy, porque lo que pasa es que hoy se puede ganar dinero con eso. Entonces ya ves que las Kardashian tienen un montón de seguidores, no dicen nada que valga la pena, no han dicho nada que valga la pena en su vida, y sin embargo ellas viven realmente, es decir, son influencers. Buena parte de los influencers tampoco son personas que estén ayudando a la humanidad con su sabiduría, y bueno, pero están ahí, todo el mundo las ve, ¿comprendes? Y tienen unas cuentas a las cuales les pagan dinero por tener tantas cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, desde el principio tener muchos seguidores era algo importante y por eso era la necesidad de inflar las cuentas. Lo segundo es que realmente los trolls ahora son muy difíciles de detectar porque hablan como si fueran seres humanos. ¿Ya claro? Porque si cualquier chatbot, obviamente si te metes 2 minutos y te pones a hablar con ChatGPT, puedes tener una conversación fluida con él de prácticamente cualquier cosa y discutir con él y el hombre te va a estar hablando en perfecto español, en perfecto español. Entonces tú dices, bueno, si utilizamos un algoritmo como este para meter en la conversación a 200.000, 300.000 cuentas, van a haber 200.000 o 300.000 cuentas que van a estar diciendo cosas distintas, porque ya el algoritmo es capaz de generar diversidad, y sin embargo se van a comportar como si fueran exactamente seres humanos. Pero la intención de los bots no es eso. La intención de los bots no es únicamente, bueno, yo estoy aquí y hablo como un ser humano y me van a contar como un ser humano. Bueno, ok, está bien. Eso ya es difícil de quitárselo de arriba. El problema es crear trendings, crear tendencias. Y si quieres crear tendencias, tienes que repetir. Tienes que repetir los mensajes, tienes que repetir los hashtags, perdón, porque si no, no creas tendencias. Entonces tú te das cuenta que una cuenta de usuario que manda 70 mensajes por minuto, pues definitivamente no puede ser un ser humano, porque la velocidad de los dedos de un ser humano no da para eso. ¿Entiendes? Entonces, nosotros hicimos un estudio acá tomando personas reales, cuentas reales, seguidoras, y hicimos la función de densidad de probabilidades de la distancia intertweets. ¿Qué quiero decir con la distancia intertweet? Si una persona normal manda un tweet, está muy metido en la conversación y manda un tweet, ¿cuánto tiempo se demora para mandar al siguiente, para contestar, para repetir algo, etcétera, etcétera? Y a veces habían algunos que eran 6, 7 segundos, porque eran cosas de tipo, sí, claro, ya te lo dije, no me lo repitas más, etcétera. Eso es fácil de hacer, pero cuando empezabas a buscar textos mejor diseñados, la función tenía una cola muy larga. Lo que quiere decir que eran muy pocas las personas que decían muchas cosas. Y por ahí va la detección de las cuentas. Porque también ya es muy fácil enmascarar, bueno, con cualquier VPN lo puedes hacer, enmascarar tu IP, ¿no? Eso cada vez es algo más difícil. Entonces tú no puedes decir, caramba, qué casualidad. Hay 100.000 personas reunidas en esta IP y todo el mundo está hablando bien de este candidato. Eso no se lo cree nadie. Pero bueno, ahora se pueden diversificar también las IP. Entonces, este tema ha quedado en manos de una tecnología muy sofisticada, que es la de buenos algoritmos para la detección de bots, pero basados, ya no puedes hablar, ya no puedes meter ahí en el algoritmo que la cuenta, el supuesto dueño de la cuenta escriba mal, porque es que no van a escribir más, no van a escribir mal, van a escribir muy bien, porque es que ya los chatbots logran hacer eso tranquilamente y contestar cosas razonables. ¿Está claro? Eso es lo que pienso, Martínez.
Muchas gracias. Luis, el doctor Espinosa creo que quería comentar algo, Rosy. Sí, así es. Por favor, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Pues es muy ilustrativa esta plática y por supuesto que la vamos a revisar muy detenidamente. Muchas gracias por todo el conocimiento que se nos proporciona. Quería hacer las siguientes reflexiones. ¿Qué influencia tiene en esta intención del voto la retórica de los candidatos? Si se ha considerado o se puede considerar, por ejemplo, en estas próximas elecciones, ¿no? Sabemos que hoy es importante la retórica, pero con la inteligencia artificial que hoy nos toca vivir, pues también la retórica está modificando, está cambiando, y esto puede inclinar también el voto. Por otro lado, algunos sondeos particulares que uno realiza con los grupos académicos, vemos que las clases medias, algunas gentes de las clases medias, están decepcionadas con el gobierno de AMLO. Creo, no sé si se pueda saber si en efecto las clases medias pudieron haberle dado ese plus a AMLO para ganar las elecciones. Creo que los dos están decepcionados. Parte de la clase media está decepcionada con el gobierno de AMLO y AMLO está muy decepcionado de las clases medias. Entonces, si pudiera uno saber por dónde está este meollo, ¿no? Y hacia dónde se dirige. La otra, se puede saber si realmente se vota por un candidato o se vota por colores partidistas. En este caso particular, el mismo presidente AMLO ha señalado que en las elecciones del 2012 fueron preparadas para un candidato de buena presencia física y que pudiera ganar las preferencias, ¿no?, electorales. No sé si este caso sea el mismo de hoy. Hay personas, podríamos decir, de la clase media que se están orientando hacia Marcelo Ebrard porque pareciera ser, ¿no?, que él es el que representa pues este deseo, ¿no?, de avance, de progreso personal y nacional. Y por el otro lado, si realmente esta clase media decepcionada del gobierno de AMLO se inclinaría, si se pudiera poner a perspectiva, se podía orientar a favor de Xochitl, que por supuesto no proviene de la clase media, proviene de la clase o de un grupo indígena, y ascendió, pero rapidísimamente, a los grupos de superpoder en este país. Pues eso sería más o menos mis reflexiones, y no sé si hay algún comentario al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante las cosas que usted me pregunta. Le voy a pedir que me regale 5 segundos. Ya, aquí estoy de nuevo. Fui a buscar un libro. Se los quiero enseñar a todos y, José Luis, buena parte de las cosas que usted me ha preguntado, las cuales yo voy a comentar ahora aquí, obviamente, las puede usted leer en este libro. Es un libro que yo se los recomiendo. Se llama así. Political Brain. El cerebro político. El rol de las emociones en decidir el destino de la nación. Y el autor es un señor que se llama Drew Westen. Pues ahí está. Después le voy a tirar una foto y se lo mando a Rosy para que lo puedan ver. Ese es un libro extraordinario. Es un libro extraordinario. Este señor es neurólogo. Primero era neurólogo. Y y se fue rodando poco a poco de su ciencia de la neurología para meterse a analizar procesos sociales. Fue una de las primeras personas que se le ocurrió hacerle escáner del cerebro a personas mientras se le hablaba de temas políticos y ver cuáles eran las partes del cerebro que se iluminaban, y ha publicado muchísimo sobre ese tema. Drew Westen es un especialista en ese asunto. Y en realidad, él dice
que la cosa más importante en medio de una elección electoral es el mensaje, la forma en que el candidato envía el mensaje. La detección clara de cuál es la banda de la población a la cual se le envía el mensaje y la claridad del mensaje, por decirlo de alguna manera, la precisión del mensaje. Eso es lo que él dice. Está lleno de ejemplos de la manera en que los candidatos demócratas pierden con los republicanos siempre, y en realidad, entre otras cosas, él menciona ahí porque lo analiza, pone ejemplos, ¿no? De este candidato republicano, este candidato demócrata, en esta elección dijeron esto. Y este estaba hablando de algo muy abstracto, pero este estaba diciendo cosas concretas, usando las palabras concretas para señalar cosas. Es la precisión, la pertinencia del mensaje para la masa a la cual va dirigida. Entonces, la retórica sí, a la pregunta de si la retórica es importante, es lo mejor que hace. Si usted puede ver, pues cada mañana nosotros vemos al presidente de la República decir cosas. Él siempre está diciendo las cosas que un sector de la población muy amplio quiere oír. Y es su base electoral gigantesca, la cual un día dijo que era estrategia política darle dinero, lo dijo claramente. Pero lo importante aquí, cuando uno está investigando un fenómeno, es tratar de deshacerse de las cosas y tratar de ver exactamente qué está haciendo. Está mandando el mensaje que la gente quiere oír. Él no se peleó nunca con Donald Trump y curiosamente Donald Trump ofendió, es obvio que lo hizo, a la nación mexicana con todas sus afirmaciones. Después llega un señor que es un poco más tranquilo, que casi siempre está durmiendo, pero él lo agarró. ¿Por qué? Porque es bueno hablar mal del imperialismo, es bueno hablar mal. No vamos a permitir que nos hagan eso. Ya se acabó la época en que las órdenes se daban en Washington, cosas así. Eso es un mensaje que le encanta a una parte de la población muy grande. Pero fíjense que clase media y educación son cosas que van más o menos de la mano. Inmediatamente que las personas entran a la clase media, pues se superan o ya se habían superado y por eso llegaron a la clase media. Es decir, tienen un nivel de educación más alto. En los gráficos que les mostré hay buena evidencia de eso. Y entonces, ¿qué resulta? Cuando la gente empieza a pensar un poco, cuando tiene un poco de independencia en el pensamiento, cuando no le otorga a otras personas la importancia de las decisiones y las quiere tomar uno mismo y quiere entender lo que está pasando, pues entonces obviamente la gente empieza a no pensar igual, para decirlo de la manera más rápida. Empieza a ser disidente de esas ideas, de esa totalidad que es un bloque monolítico y es o conmigo o en contra de mí, que eso francamente no funciona en ninguna parte. Entonces la gente se empieza a separar un poco y bueno, ya usted vio, perdió la clase media porque perdió la Ciudad de México y perdió la mayoría calificada en el Congreso, y eso no le ha impedido hacer un montón de cosas, porque cada vez que quiere hacer algo, entre la Corte y la Cámara de Diputados las cosas le salen mal. Entonces no ha podido avanzar las cosas que él creía. Tanto es así que ya está pensando, no, en la segunda vuelta, ahora cuando mi candidato gane, quien quiera sea, pues yo voy a volver otra vez a la carga. Vaya, parece ser como si cuando se vaya a su finca que queda por Oaxaca, que se llama La Chingada, no lo digo peyorativamente, se vaya para allá, pues entonces yo voy a seguir mandando, ¿no? Porque ya estoy preparando las cosas para el siguiente. Eso sí puede influir, su retórica está influyendo constantemente. Su retórica está influyendo constantemente. Y sobre el tema de Ebrard, lo que está pasando es que yo creo que buena parte de la población está interpretando que Ebrard es lo menos malo. Sigue estando dentro de Morena, sigue teniendo cierta cercanía con el presidente, tiene que luchar con la parte dura de Morena, pero sin embargo, la gente dice, bueno, pero este se ve más racional, es un político racional. Yo lo veo más cercano a la negociación, al diálogo, a pararse un poco más al centro y no estar en estos extremos ideológicos que no le hacen bien a nadie. Entonces la gente, probablemente lo que la gente esté pensando, así es como yo lo percibo, yo no he hecho ningún estudio sobre esto todavía,
pero yo lo que sí percibo es que lo que uno ve de que la gente dice es que fue más o menos lo que pasó con Fox, ¿no? Cuando ya la gente estaba hasta la madre del PRI, de buenas a primeras aparece un tipo diciendo, voy a votar por este. Pero ¿por qué voy a votar por este? Porque ya al fin me voy a encontrar a uno que me quite de arriba a los otros, 70 años de los otros. Es una situación más o menos así. Él es el menos malo dentro de los que están en Morena. Porque Claudia, desgraciadamente, no luce. No luce, vaya, está muerta, no gana nada, a pesar de los camiones de dinero que se están gastando en su promoción. Y el tema de Xochitl, eso francamente se lo debemos al presidente de la República. Él fue el que la puso en el altar en el cual Xochitl está. Yo no creo que sea una mala persona, no creo que sea una mala candidata, no tengo opiniones ni en contra de ella, no tengo ninguna, y a favor lo que he visto me parece bien, incluso me cae simpática en el orden personal, pero vaya, la simpatía no es buena idea para dirigir un país. Lo que sí yo veo claramente acá es que si ella está ahí es porque no la dejó ir a la mañanera al derecho de réplica y después le tocó la puerta con una orden de un juez en la mano y no le abrió la puerta. Y después la señora se tuvo que ir a juicio otra vez y después esto y lo otro y de buena esa primera. Ahora está en un lugar donde ya la gente le empieza a observar. Y entonces ya todos aquellos que pensaban que Ebrard es el menos malo dicen, no, espérate, que aquí hay algo mejor. Y entonces están mirando en esa dirección también, es lo que yo creo. Entonces ahora es la disyuntiva, porque lo que no se puede negar es que los partidos que están apoyando a Xochitl, pues desgraciadamente tienen un pasado que también comparte Morena, porque Morena está lleno de priistas, pero aquí del lado acá tenemos al PRI y al PAN que realmente no funcionaron muy bien en las últimas décadas, ¿no? Eso es algo que en este libro de Diego Fonseca, muy recomendable también, que se llama Amado Líder, él discute ese asunto, es decir, la tara que puedes tener en el pasado, tarde o temprano te pasa la cuenta cuando tú le quieres decir a la gente que a partir de ahora sí vas a ser el bueno. Es muy difícil decir, oye, por Dios, yo te conozco, no me digas esas cosas. Así es como yo veo la situación. Espinosa, no sé si usted quiere agregar algo más. No, pues muy clara la observación. Simplemente pues, continuar con la pregunta si la población sigue orientándose a su voto hacia colores partidistas o hacia candidatos. Perdón, sí, es que eso, fíjese que en este momento yo creo que lo que está pasando es que la gente lo que está mirando son candidatos. Porque yo creo que cuando la gente dice, bueno, Ebrard es el menos malo, en realidad cuando es el menos malo es porque está en Morena, ¿no? Entonces dice, bueno, ya me lo voy a tener que aventar. Pero seguramente si él toma la presidencia se va a deslindar del presidente, etcétera, etcétera. La gente le está poniendo a eso en este momento. Creen realmente que es el candidato, ¿no? Y por otra parte, la persona que tiene enfrente seguro es el candidato porque su distancia a los partidos, como yo lo veo, puede que esté equivocada, pero ella estaba tratando de luchar por ser la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México y de buenas a primeras, por obra y gracia de nuestro presidente, ahora resulta ser que es la candidata estrella de la oposición, pero es una oposición que está mezclada. Entonces, pues ahí está el punto importante. Yo creo que sí, que en este momento se está mirando más a candidatos que a, perdón, que a partidos. Muchas gracias. Luis, si tiene oportunidad, se lo aconsejo. Está un poquito gordo, son como 500 páginas, pero si tiene oportunidad de leerlo y de comprarlo, yo se lo voy a recomendar. Muy esclarecedor. No, sin duda, para mí es muy importante pues todo este taller, este tipo de conferencias. Yo recuerdo todavía que en los tiempos priistas, votábamos en contra del PRI y ya nos amanecíamos, no había internet, no había redes sociales y salíamos y nos asomábamos ahí en las casillas ¿Qué y pasó? nuestro partido apenas representaba el 2% y bueno, el PRI agobiaba, ¿no? Hoy tenemos toda esta
pues capacidad de entender la situación casi de manera inmediata y que nos permite ver, ¿no?, hacia dónde van los procesos. Y yo creo que este ejercicio que hoy estamos realizando en este taller seminario, pues es fundamental, ¿no? Sobre todo por lo que se va a disparar en las próximas semanas ya, ¿no? Ya no hay que esperarse hasta las elecciones, sino esto va a tener una eclosión en 2 o 3 semanas, ¿no? Y así como está sucediendo a nivel nacional, pues también va a suceder para nuestra UNAM, ¿no? Donde también obviamente Exacto, se están, ya se abrió el proceso de selección, ¿no? Bueno, pues exactamente. muchas gracias, doctor. No, Le gracias a agradezco la usted, José atención. Luis. ¿Preguntas? ¿Alguien más? O si no quieren preguntar directamente en el chat. No, en el chat no hay nada. Bueno, No. entonces aquí lo dejamos. Las conferencias de este semestre yo creo que van a estar muy buenas. Las personas que aceptaron participar son especialistas en estos temas, con mucho trabajo hecho, con mucha obra publicada al respecto, y la verdad que va a ser, vamos a poder tener unas buenas discusiones acá. La semana que viene, como ustedes saben, lo que tenemos es taller. Lo que nos toca es el taller, No, Ricardo, va a ser ¿no? la conferencia del doctor Vladimir. Ah, verdad que sí, perdón. Es Sí, la de Vladimir. Ya, una disculpa, perfecto. y Bueno, ya pues aquí tenemos para ver a Vladimir la semana próxima. Y después empieza el taller, el taller. así es. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Ricardo.